darte la adoración a ti, porque solo tú eres digno de recibirla, Padre amado. Hoy nos disponemos y te rogamos, Padre, que por favor envíes tu Santo Espíritu, que nos direccione, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, que podamos estar plena y totalmente en este lugar, Señor. No permitas que nuestra mente divague en otros pensamientos que a la final ni importancia tienen, Señor, sino que podamos aprender de ti, que podamos descubrirte a través de estos pasajes bíblicos que vamos a estudiar hoy, que podamos empaparnos más de ti y apasionarnos y enamorarnos cada día más de ti, precioso Jesús. Te entregamos nuestra vida, pongo mi vida, Señor, a tu servicio y te ruego, Espíritu Santo, ora conforme el plan y el propósito que has trazado para nosotros en esta noche. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya habíamos visto varios prototipos de Jesús en el Antiguo Testamento. Lo vimos como el plan de Dios para nuestra salvación se empezaba a revelar desde el libro de Génesis, donde tenemos a Adán y a Eva, donde tenemos a Abel, y también lo vimos a través de la vida de Abraham. Hoy vamos a ver al Señor, cómo el Señor continúa revelando, mostrando su plan, lo que iba a hacer en el Nuevo Testamento a través de la vida de otros cuatro personajes que vamos a ver hoy. Y el primer personaje que vamos a ver hoy es Isaac. ¿Cuántos saben la historia de Isaac? ¿De quién era hijo Isaac? De Abraham y de Sara. El hijo de la vejez, el hijo de la risa, el hijo de la gracia. ¿Recuerdan que cuando llegó el ángel, llegaron los ángeles y Sara se puso a parar la oreja, como hacemos a veces las mujeres, de que están diciendo allá? Mi esposo dice que yo tengo unas orejas de un oído de satélite parabólica, porque a veces él está lejos de mí, pero yo sin querer queriendo estoy escuchando lo que él habla por allá. Los niños me hablan una cosa y yo escucho por un oído lo que ellos dicen y por el otro lo que él está hablando. Yo creo que así era Sara. Sara escuchó cuando el ángel le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. ¿Y Abraham qué hizo? También se rió, ¿cierto? Por eso Isaac es el hijo de la risa y de la gracia. Y lo vamos a leer, y vamos a leer que cómo el Señor Jesús se muestra a través de la vida de Isaac en Génesis capítulo 22. Cómo Dios continúa revelando lo que iba a ser el plan de salvación. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Tengo la Nueva Traducción Viviente. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, aquí estoy, respondió él. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?
Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos, y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Amén. ¿Qué encontramos aquí? Si trasladamos esta historia que acabamos de ver a la vida de Jesús, ¿cómo lo vemos? Está el Padre, está el Hijo, ¿y quién más hay? Y hay dos personas más, ¿cierto? Está la madera, está el monte y está el lugar listo para la ofrenda. Resulta que vimos como Abraham en obediencia, el domingo vimos como Abraham en obediencia dejó todo lo que para él era cómodo y era familiar. ¿Y para qué lo dejó? Para ir al lugar que Dios le mostró, para que Dios iniciara una nueva historia, la historia del pueblo de Dios. Y Dios bendice a Abraham, y Dios después de mucho tiempo le da un hijo a Abraham, y le da un único hijo, un hijo que fue concebido bajo la voluntad de Dios, porque sabemos que Abraham tuvo otro hijo que se llama Ismael, pero este fue un hijo de desobediencia que no estaba en la voluntad de Dios, sino que Sara en su afán convenció a su esposo para que lo tuviera con la sierva, y de allí nació Ismael. Pero Dios le da un hijo conforme a su voluntad, conforme a su plan y a su propósito, y él lo llama Isaac. Y luego en un acto que para nosotros es algo atípico, que para nosotros es como digámoslo así, lógico, Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, ve y sacrifícalo. Uno dirá, no, pues Dios estaba aquí como loco, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre que después de dejarlo esperar casi hasta los 100 años, darle el único hijo, ya no tenía esperanzas de tener más, ya no tenía máquina que le sirviera para hacer otro hijo, le va a pedir Dios que le entregue a su hijo, porque como probando su obediencia? Entonces uno diría, no, pero aquí mataría a Dios su propio sueño, porque el sueño de Dios era, te voy a bendecir y voy a hacer de ti una gran nación y tus descendientes heredarán la tierra. Tus descendientes, dice. Yo digo, pues el Señor le pide el único hijo, le mata el sueño, mata todo, pero es Dios mostrando a través de la vida de Abraham lo que habría de ser el plan de salvación para nosotros. Y dice aquí que Abraham sube al monte, busca la madera para el sacrificio, se lleva a su hijo y lo pone encima de la madera. Y nos muestra Dios en estos versículos cómo iba a ser sacrificado su único hijo, su primogénito, su unigénito, a favor y en salvación de nosotros. Isaac no fue sacrificado, es solo el plan y la manera en la que podemos ver a Jesús a través de la vida de Isaac, en la que podemos ver que nosotros encontramos a Jesús en la vida de este personaje, porque Jesucristo fue ofrecido ¿por quién? Por el Padre. ¿En dónde?
en un monte. A Isaac le tocó cargar la madera, a Cristo le tocó cargar la madera, a Isaac lo acosaron encima de la madera, a Jesucristo también, ¿cierto? Y habían otros dos personajes allí. Jesucristo fue crucificado en medio de otros dos personajes. Entonces, si ven como la historia era la misma, solo que con distintos personajes. Isaac no fue sacrificado, pero Jesús fue sacrificado para poder dar inicio al verdadero pueblo de Dios, para poder dar inicio a que tú y yo hoy hagamos parte del verdadero pueblo de Dios. ¿Y qué estaríamos nosotros dispuestos a sacrificar en nuestra vida para formar parte de ese verdadero pueblo de Dios? A Abraham no le importó. Abraham, yo creo que ni lógica le puso porque no se lo hubiera encontrado, pero Abraham sacrificó aquello que tenía tanto valor para él. Yo creo que Abraham, cuando tuvo a su hijo, se desbordó el amor para su hijo. Empezó a ver a su hijo como el todo el que llenaba su vida, y en el momento en el que Dios se lo pide, Abraham dice: Señor, aquí está. Así como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Amén. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a dar en obediencia al Señor? ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? Aquello que tú dices: mi vida es X o Y cosa, X o Y persona. Y en obediencia al Señor, para ser parte del verdadero pueblo, aquel pueblo que se sacrifica, aquel pueblo que se desvía, aquel pueblo que obedece a Dios por encima de todo, no aquel pueblo que se emociona, no aquel pueblo que canta, que cree que va a ser evangelizado a punta de canciones, no aquel pueblo que cree que va a ser libre, que va a crecer en obediencia, esperando que todos oren por él. No aquel pueblo que está esperando que le den, ni aquel pueblo que llega a la iglesia por interés de que me van a dar, o que me voy a ir allí por costumbre, porque crecimos en esa costumbre. Yo crecí en la costumbre de que tenía que ir a misa cada 8 días, y si no iba a misa estaba en pecado. Entonces yo iba para cumplir y decía: no, ya no estoy en pecado porque ya cumplí. Cuando conocí a mi esposo, él era como, no digo cómo era como ese diablito aquí que me decía: ¿a qué va a ir a misa? Vámonos a comer arepa de choco, los chuzos, papitas por allá arriba, más arriba de la iglesia, y hagamos tiempo, y cuando se acaba la misa salimos y bajamos y que nos den un papelito esos que dan para que le entregue a su mamá. Entonces en mí no había pasión. Yo decía: no, sí, verdad, tiene razón, ese diablito me arrastraba, y yo llegaba, y aparte de que no iba a misa, ¿cierto?, estaba violando ese mandamiento, según yo, también estaba mintiendo, y si era mentirosa también era ladrona. Entonces una cosa le iba sumando la otra, y crecí con esa mentalidad de que tenía que cumplir con una reunión cada 8 días, y con esa misma mentalidad llegamos nosotros a los pies del Señor, creyendo a veces que tenemos que cumplir con esa reunión semanal, aunque sea una vez a la semana. Pero ¿y dónde está la pasión con la que buscamos al Señor y con la que nos reunimos? ¿Dónde está esa pasión, ese interés, ese amor que si el Señor nos pide que sacrifiquemos algo, lo pensamos tantas veces, lo dudamos y a veces decimos no? A veces decimos: espérate, Señor, espérame, Señor, es que tú me entiendes. Porque para Abraham lo más valioso fue su relación de amistad con Dios. A Abraham no le importó si la promesa se cumplía o no se cumplía, si Dios le daba o no le daba. A Abraham le importó que Dios le habló y que él tenía pasión por obedecer. Tanto así que Dios llama a Abraham su amigo, ¿cierto? Y el verdadero pueblo de Dios es aquel que no vive de apariencias.
sino aquel que vive de convicciones. Yo no puedo aparentar que soy cristiano. Tal vez el mundo me pueda ver como cristiano, pero yo en mi interior no le puedo aparentar nada a Dios. A Dios no le podemos esconder ni ocultar nada. Amén. Entonces este primer personaje es Isaac y nos deja esa enseñanza, no solo a través de Isaac, sino a través de lo que su padre hizo con él. Y nos lleva al prototipo de Cristo, de lo que el Padre hace con su unigénito a favor de nosotros. Porque lo que Cristo hizo en la cruz, lo que el Padre permitió que hiciera su Hijo en esta tierra, fue a favor de nosotros. Amén. El segundo personaje que nos encontramos aquí en el libro de Génesis viene de esta línea de descendencia y es Jacob. Y en el capítulo 32 de Génesis, versículo 22, leemos la palabra del Señor y dice: durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Y Jacob, Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es su nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Bueno, resulta que este Jacob está allí solo, luchando, peleando, toda la noche hasta el amanecer. ¿Y eso se nos parece a quién? ¿A quién se nos parece? A Jesús. Cuando estuvo en el monte, cuando estuvo en el desierto, cuando pasó por tantas luchas, por tantas tribulaciones, estuvo allí peleando, guerreando toda la noche. Y vemos que Jacob en ese momento estaba solo, pero él no peleaba y él no luchaba solo por él. Él peleaba y luchaba por sus 2 esposas, sus 2 concubinas, sus 11 hijos y todos los que de ahí iban a venir detrás de él. Dice que cuando el hombre vio que no ganaría, hirió el muslo de Jacob. Y nos muestra que Jesús luchó contra Satanás en el desierto, luchó contra Satanás en el huerto justo antes de su muerte, y al morir en la cruz, al igual que estaba solo Jacob, estaba solo Jesús. Y resulta que el diablo hizo fiesta porque pensó que había ganado la batalla. Y por eso la palabra del Señor leemos que dice que tinieblas cubrieron la tierra en el momento en el que Jesús murió. El diablo lo hirió, digámoslo así, pensó que había ganado, pero no había ganado. Era que había perdido y no se había dado cuenta. Miren, Jesús tenía 12, ¿cierto? De los 12, en el momento de Jesús morir en la cruz, uno lo había traicionado y se ahorcó, el otro lo había negado y corrió. Le quedaban 10, ¿cierto? 9 estaban escondidos. ¿Cuánto le quedó? Uno que se llama Juan, que estaba junto con su madre María y con las otras Marías, pero viendo desde lejos, así como estaba la familia de Jacob, desde lejos, pero Jacob luchando solo, Jesús luchando solo, allí en la cruz del Calvario.
Y Jesús en la cruz del Calvario recibió el golpe de justicia del Padre, que tú y yo merecíamos. Porque Él bebió la copa de la ira del Padre, esa copa de la ira que el Padre iba a derramar sobre el pueblo. Pero Jesús allí peleó para ganar la bendición para ti y para mí. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Al igual que Jacob, que recibió una herida, nosotros solamente recibimos las heridas, pero las heridas de la gracia. Recibimos las heridas que nos despiertan, que nos disciplinan y que nos traen la bendición. Es por las heridas de Cristo que somos disciplinados, porque dice, y hoy se enseña mucho, que Dios es amor, y que un Dios de amor no puede castigar, no puede juzgar, pero eso es mentira. Dios es un Dios de amor, pero la palabra dice que Dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina, y si no lo disciplina es un bastardo. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dios nos ama, pero ese amor no es como la psicología nos ha hecho ver. Usted ama a su hijo, no le puede pegar, oiga, no lo discipline, eso está prohibido, no toque a su hijo. El Señor nos enseña en su palabra que al hijo se disciplina con vara, y cuando dice vara es vara. Y si se ganó dice mi esposo, el garrotazo, yo le digo el tablazo, hay que dárselo, porque si no disciplinamos los hijos, entonces nos van a avergonzar. Y eso es lo que está pasando con el pueblo hoy en día. El pueblo cristiano no está recibiendo disciplina. ¿Y qué está pasando? Estamos avergonzando al Padre. Estamos avergonzando a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. No queremos que el Señor nos corrija. No queremos que el Señor nos discipline. No queremos que el Señor nos enderece. Y cuando el Señor nos despierta y nos hace ver la verdad y la realidad y la condición de nuestro pecado, es donde nosotros podemos decir, yo soy cristiano. Porque yo he visto mi condición de pecador. Porque he entendido que tengo que pelear y que tengo que luchar en contra de mi pecado. No en contra del diablo, no. Porque ya vimos el domingo que la palabra nos enseña, resistid, estar firmes y el diablo huirá de vosotros. Pero yo tengo que pelear. Y cuando yo digo que tengo que pelear la bendición, significa que tengo que pelear contra mi pecado. Tengo que pelear contra mí mismo, contra la mentalidad que he traído, contra las convicciones que he traído, la pereza que a veces me quiere abrazar, que no me quiere dejar meterme más con el Señor. Amén. Solo cuando reconocemos, amamos y abrazamos la disciplina de Dios podemos recibir la bendición. Así como lo hizo Jacob. ¿Cómo se llamaba Jacob? Jacob, ¿cierto? ¿Y qué significa Jacob? Usurpador, engañador y de todo lo peor, ¿cierto? Cuando Jacob pelea por la bendición que Dios le da es, ya no te vas a llamar más Jacob. O sea, ya no vas a ser un ladrón, ya no vas a ser un mentiroso, ya no vas a ser un usurpador. Ya ahora te vas a llamar Israel, porque has peleado y has vencido. ¿Cuántos están dispuestos a pelear y a vencer? Amén. Amén. Pero que no sea un amén y ya. Que sea un amén y yo me voy a parar y voy a pelear y yo voy a guerrear. No importa lo que me cueste, no importa las heridas que sufro en el camino, sé que Cristo murió en la cruz por mí, sé que Cristo ganó, recibió el golpe de justicia del Padre, ese que yo merecía, pero que Él por misericordia lo recibió y que ahora me dice, ese es para ti. Lo que conquisté en la cruz del Calvario es para ti. Si quieres recibirlo como un regalo, cuidarlo y vivirlo, bienvenido a la familia celestial. Amén. Si no, Él ya lo hizo y tú y yo no lo estamos perdiendo. Él no está perdiendo nada, los que estamos perdiendo somos nosotros. Entonces vemos allí en la vida de Jacob
cómo se sigue revelando el plan de salvación para nosotros, pero cómo nosotros tenemos que pelear por él. Amén. Seguimos en la vida de José. Yo amo la vida de José. No sé, será porque yo soy la menor de 8 hijos. Y José era el penúltimo de los 12 hijos de Jacob. Y ser de los últimos es cosita seria, porque así uno no quiere, uno es consentido y los otros los niñan, ¿cierto? O le tiene la mala, como dice uno cuando está chiquito. Génesis capítulo 50, versículo 14. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. ¿Vemos a Jesús aquí? Amén. En todo su esplendor. Vemos a José como prototipo de Jesús. Y lo vemos desde el inicio de la vida de José, ¿cierto? José era el primogénito de Raquel. Era el consentido, era el amado de su padre, era el preferido de su padre, envidiado por sus hermanos, traicionado, vendido por unas cuantas monedas, así como Jesús fue vendido por unas cuantas monedas, criticado, juzgado, traicionado por una mujer. Nosotros también traicionamos a Jesús. José sufrió humillaciones igual que Jesús y malos tratos, pero luego de todo esto se sentó a la derecha de la mano del rey o faraón. ¿Y para qué se sentó allí? Se sentó allí para ser usado, y para ser usado a favor de sus hermanos, a favor de su pueblo, para salvar a muchos, para perdonar a aquellos que lo traicionaron, a aquellos que lo vendieron. Usó ese poder para salvación. ¿Qué pasó con Jesús? Pasó lo mismo, ¿cierto? Fue envidiado, fue vendido, traicionado, humillado, murió pero resucitó y ahora está sentado a la derecha del Padre. ¿Y para qué? Diga, para perdonarme a mí, que lo traicioné, que lo engañé, que lo vendí, que soy como Barrabás. Ay no, pero se acabaron, se le apagó la boca. Diga, yo soy como Barrabás. Yo me gozaría por ser como Barrabás. ¿Ustedes no? Bueno, entonces les voy a explicar. Yo me gozaría de ser Barrabás, porque mereciendo la muerte no la recibí, sino que recibí el perdón, recibí la absolución y me dieron una nueva oportunidad de vivir. Me dieron una nueva oportunidad de organizar el camino. Me dieron una nueva oportunidad para reconocer que Cristo es el Señor. Por eso yo me gozaría de haber sido Barrabás. No, yo era igual de mal y de perversa Barrabás.
así no hubiera matado a nadie con mis manos, así no hubiera robado nada a nadie, pero yo era igual de mala Barrabás. Yo no sé ustedes, pero yo sí era muy mala y muy perversa. Por el hecho de dejarme llevar del diablito. Pero no era solo el diablito de mi esposo, de mi novio, sino todo lo que yo hacía. Yo no estaba enferma, yo estaba muerta en mis pecados y mis delitos. Y el Señor me rescató. Yo era como los hermanos de José. Yo creía que yo era José, pero no, yo era como los hermanos de José. Y Cristo vino y me perdonó. Y me parece muy lindo lo que dice aquí, todo lo que leímos de este Génesis 50, porque miren cómo los hermanos inventan algo para no ser castigados. Dicen, ay, se murió mi papá, ahora ya no está el que intercedía por nosotros. Ahora vamos a decirle una mentira a José, y como José amaba tanto a mi papá, vamos a decirle, mi papá te mandó a decir que nos perdones. Ahora tenemos a este Jesús que no necesita intermediarios, que no necesita ni a María, que no necesita a ningún sancocho, zancudo, a ninguno de esos santos, sino que podemos entrar delante de Él. Y así al igual que los hermanos de José, ¿qué hicieron? Se tiraron al piso, se humillaron, reconocieron y suplicaron. Así tenemos que hacer nosotros, reconocer nuestro pecado, pero sin mentir y sin buscar intermediarios. Ya tenemos abierto el velo, la cortina, podemos entrar al lugar santísimo, podemos llegar delante de Él y decir, Señor, perdónanos, nos equivocamos, somos pecadores, engañamos, mentimos. Y podemos estar seguros que al igual que José usó su poder, usó su estatus, su posición para hacer salvación a sus hermanos y a su pueblo, así lo hace Jesús por nosotros. Él murió en la cruz para hacerse camino, para hacerse vida, para hacerse puerta, para que nosotros podamos entrar con confianza delante del Padre. Entonces nuestro personaje, a través del cual el Señor continúa mostrándonos a Jesús, es José. ¿Amén? Y el último personaje que vamos a ver hoy en esta serie, yo estoy apasionada encontrándome a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis, porque por mucho tiempo escuché decir Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis, y yo decía, pero ¿y dónde lo encuentro? Sí, lo buscaba solamente a través de las profecías, y lo encontraba en Génesis cuando Dios dijo, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, pero no había visto a través de la historia de todos estos personajes cómo Dios estaba mostrando y revelando su plan y cómo estaba mostrándonos a Jesús. Y el personaje que sigue me apasiona también y se llama, es un personaje que ¿cómo se llama? Se llama Moisés, el que decía, no, es que yo no sé hablar, Señor, no, a mí no se me hace fácil hablar, no me mande a mí, mande a otro. Y es en Éxodo capítulo 32, versículo 7. Y yo quiero que te metas en esta película, así como cuando uno ve la serie, la película. Yo le decía a mi esposo esta semana que puso una película de alguien que se quedó abandonado en Marte, se le estaba acabando la comida y era de puros astronautas, y yo le decía, no, yo no quiero ver esa película, porque me da como que siento que yo estoy allá y me estoy muriendo. Como que cuando lo muestran en el espacio, a mí me duele el estómago, no sé. Y cuando lo muestran así estrechos, me da claustrofobia. Entonces yo quiero que nos metamos en la película de la historia que vamos a leer. Éxodo 32, a partir del versículo 7. El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido,
que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro, se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios, y andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios lo rescató con mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Amén. ¿Se metieron en la película? ¿Qué encontramos en esta película? No, yo me encontré ahí en esa película. Terca, desobediente y olvidándome pronto de cómo el Señor me había sacado, de cómo el Señor me había bendecido, de cómo el Señor con mano fuerte y firme me sacó de ese mundo de pecado y de esclavitud en el que yo estaba. Y fácilmente, al igual que el pueblo de Israel, nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, nos olvidamos de la condición de esclavitud, de pobreza, de miseria espiritual que teníamos y nos hacemos un montón de dioses. Y después decimos: no, es que esto, aquello, fulanito, peranito, y vamos poniendo nuestros ojos en el hombre y vamos poniendo nuestros ojos en las cosas materiales. Y vamos aferrándonos a eso y olvidándonos de Dios. Y yo me veo ahí en ese pueblo, en medio de ese pueblo, como terca, testaruda, desagradecida, pero también veo a este Moisés que se para en la brecha y intercede a favor del pueblo. Y esa intervención que Moisés hace es el Señor mostrando cómo Él quiere derramar su ira sobre nosotros. ¿Y nos lo merecemos? Sí, toda y hasta más. Pero Él en su misericordia, en su amor y en la intercesión que Jesús hace a favor de nosotros, está esperando. Está esperando y dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto, que se pone en la brecha entre Dios y el pueblo. ¿Qué es lo que nosotros merecemos? Pero ¿qué es lo que Cristo nos da? En su misericordia Dios no nos da lo que merecemos, que es la muerte, que es el castigo. Y en su gracia Dios nos da lo que no nos merecemos, que es la vida eterna. ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a empezar a entender que no hay nadie como Jesucristo y que somos nosotros los que tenemos que cambiar? Que no es el gobierno, que no es el pastor, que no es el hermano, que no necesitamos que se vaya el virus, que no necesitamos que cambie la economía, que no necesitamos que cambie el presidente, que no necesitamos derrocar al alcalde, que necesitamos cambiar nosotros. Es triste ver cómo el pueblo que se dice ser cristiano está aprobando el aborto y está a favor del aborto. Me gusta mucho una publicidad que vi que decía: cuando abortas toma la decisión de ser madre de un hijo muerto
¿Cómo era? Bueno, algo así. Estás decidiendo ser madre. Bueno, ¿qué me está haciendo como el Chavo del 8? Eso, abortar no significa que dejas de ser mamá. Igual vas a ser mamá de un hijo muerto, pero eres mamá, ¿cierto? Somos mamás desde que el bebé se engendra en nuestro vientre. O sea, ay, la futura mamá, no, la futura mamá no, ya es mamá. Ya es mamá, porque ya hay una vida formándose en el vientre. Y es triste que dicen, no, es que a esas semanas es un feto. Cuando yo me hice la ecografía del primer hijo, teníamos 7 semanas de embarazo. Y lo primero que vimos cuando el médico introduce el aparatico ese de la ecografía fue el corazón. Cómo el corazón ya funcionaba. Decía, tiene el tamaño de un arroz, pero tenía un corazón que uno lo veía ya en la pantallita y que lo escuchaba como un caballito trotando. Y dice uno, uy, qué bonito, ¿cierto? Cuando le pone los pies, los bracitos, pero ya es vida, porque lo primero que se forma es el corazón. Y como muchos dicen, no, ahí no hay vida, hay como gente que dice que es cristiana aprueba eso. Gente que dice que tiene a Dios en la boca, dice que Dios ama a los homosexuales, que Dios ama a todo aquel que está desviado, que Dios los ama. Y yo digo, yo no sé, como decía mi esposo, no lee la Biblia, yo digo, le arrancaron las hojas. Le arrancaron las hojas, le echaron corrector a los versículos donde dice que Dios aborrece el pecado, que nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, pero que aborrece el pecado. Pero estamos así como este pueblo. Encontramos a Jesús aquí, parado en la brecha, a favor de nosotros, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? Ya el Señor nos sacó, ya el Señor nos liberó, ya el Señor nos llevó a esa tierra donde nos está cuidando, donde nos está protegiendo, pero ¿y qué? ¿Nosotros qué? Y yo amo la oración, la forma en la que Moisés intercede, porque es la forma en la que Jesús intercede. En Juan capítulo 17 vemos cómo Jesús ora por sus discípulos. Y Él ora no solo por los que tiene ahí, sino que Él ora por nosotros. 2021 años después, y esa oración sigue sobre nuestras vidas. La vida de Jesús no es historia. Él vino a cambiar la historia de la humanidad y de toda la humanidad, pero solamente aquellos que creen, aquellos que confían, aquellos que le reciben y aquellos que están dispuestos a dar la pelea y la batalla, a entender realmente el propósito y que ese propósito se revela en nuestras vidas, que se cumple y que a través de ese propósito tú y yo somos diferentes. Ya no somos más de ese pueblo del común, de ese pueblo normalito, de ese pueblo de costumbres, de ese pueblo de que hace las cosas porque las tiene que hacer, ¿no? Y ese es el enfrascamiento del que nosotros hoy tenemos que salir, y es nuestra oración que el Espíritu Santo traiga ese avivamiento, pero ese avivamiento empieza cuando nosotros reconocemos nuestra condición, aún ya después de haber aceptado al Señor Jesús en nuestra vida, reconocer que seguimos siendo pecadores, que todos los días nos equivocamos, que todos los días tenemos que luchar y tenemos que batallar por dejar todo aquello a lo que nos hemos aferrado, así como lo hizo Abraham con su hijo Isaac, por pelear por la bendición, así como lo hizo Jacob, por aprender a perdonar, así como lo hizo José, y por empezar a cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de vida, para que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, para que cada pedacito de su carne que fue arrancado y desgarrado de su cuerpo tenga valor en nuestra vida, que sea lo que más importa y el eje central de nuestra existencia. Amén. Entonces aquí terminamos con estos 4 personajes, la segunda parte de esta serie. Yo estoy enamorada de esta serie y le doy la gloria y la honra a Dios porque me puso a estudiar
y a encontrarlo. A verlo cómo se muestra y cómo cada letra de lo que dice en su palabra se va haciendo viva y se va haciendo vida en mi vida. Y es esa forma en la que encontramos a Dios lo que nos va dando la firmeza para resistir cuando viene la tentación, para resistir cuando vienen las falsas doctrinas y todos aquellos que nos quieren apartar de la verdad de la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a orarle al Señor. No te pierdas la tercera parte. Amén. Si no se ve la primera, desatrásese, porque a veces perdemos tiempo desatrasándonos de las series de Netflix, X cantidad de canales que ya salen por ahí. Entonces invirtamos bien el tiempo aprendiendo de la palabra del Señor. Padre, en esta noche de nuevo, gracias. Gracias porque a través de tu palabra te revelas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos muestras que no hay nada más agradable, que no hay nada más placentero en nuestra vida que aprender de ti, que ver cómo tú te revelas a través de tu palabra, que ver, Señor, cómo tú no eres simplemente historia, cuentos como a veces el mundo dice, que el papel puede con todo y que ese libro lo pudo haber escrito cualquiera y haber escrito lo que quiso, sino que a través de ella nos da la firmeza y la convicción de que tú eres real, de que tenías ese plan de salvación trazado desde antes de la fundación del mundo, de que lo fuiste revelando y mostrando desde las primeras líneas hasta las últimas líneas, papá. Te rogamos en el nombre de Jesús que continúes haciendo la obra en nuestra vida, que podamos no solo quedarnos con esto, sino ir a investigar, volver a leer esas historias y volver, Señor, a encontrarte a través de ellas, para que con esto llegue la firmeza a nuestra vida, a nuestro corazón, y no importa lo duro, lo fuerte que sople la tormenta, lo mucho que empuje el enemigo, las veces que nos quiera tumbar, podamos estar firmes allí en ti, pelear la buena batalla de la fe y lograr, Señor, alcanzar la plenitud en ti hasta el día que lleguemos a estar en tu presencia. A ti, mi rey amado, sea la gloria y sea la honra en el nombre de Jesús. Amén.